Amén. La semana pasada, el pastor Luis comenzó una serie del libro de Efesios. Y vamos a hacer un recuento porque son los primeros versículos del capítulo 1 y es súper importante para la sección que nos corresponde hoy que recordemos eso. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a intentar resumir las ideas principales que el pastor Luchito nos expuso. Pablo aquí realiza su característico saludo, gracia y paz. Un saludo que manifiesta una gran verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que los creyentes requieren primero la gracia de Dios para obtener la paz con Dios. Y los creyentes, todos nosotros, los que hemos sido rescatados por Dios, tenemos toda bendición espiritual a un nivel celestial. Y de alguna manera no logramos dimensionar esa tremenda gracia derramada en nosotros. Y Dios además no se ha guardado nada, no ha sido mezquino con nosotros, sino que nos ha entregado todo en Cristo. Por ejemplo, tenemos vida eterna y seremos semejantes al Señor. Los creyentes además han sido elegidos por el Padre para ser adoptados. Todo esto planeado desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que también seamos ante Dios santos y sin mancha, es decir, intachables, sin ninguna manchita, ante los ojos de Dios. Y esto es solo posible gracias a Cristo. Porque cuando el Padre nos mira, Él ve a su Hijo Jesucristo. Y fue del pleno agrado del Padre que nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Todo esto es posible gracias a la sangre derramada por Jesucristo en la cruz. Por eso el Padre nos acepta. ¿Y cómo fue posible esto? ¿De qué forma ocurrió? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Así que vamos a leer el texto que nos compete. La colita del versículo 6 dice: nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos lleve a entender toda verdad y a comprender este misterio, Señor, que tú has revelado a tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañe durante esta exposición con dos preguntas, o un par de preguntas en realidad. ¿Cómo estoy respondiendo a la redención? ¿Y estoy respondiendo en gratitud y en amor ante el sacrificio de Cristo? Estas dos preguntas son importantes porque nos van a ayudar a reflexionar. Punto 1. Redención por su sangre. Efesios 1, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia.
Dios es tan, pero tan inmenso en gracia, tan rico, que dispuso que nuestra redención, nuestro rescate, fuese a través de la sangre de su amado Jesucristo. Y de esta manera, perdonar nuestros pecados, librarnos de la muerte eterna. Y de esta manera efectuó nuestra salvación. Porque la salvación es el fruto de la redención. En este texto, la palabra redención es muy importante. Esta expresión en el original en griego, la palabra es algo así como apolutrosis, se puede traducir literalmente como una liberación por rescate o rescatar del cautiverio. Y esta expresión se usaba para señalar el pago de un rescate para liberar a una persona de un yugo, específicamente el yugo de la esclavitud. En la época de Pablo está el dominio del Imperio Romano, y en aquella época habían millones de esclavos. Si una persona tenía un amigo o tenía un pariente al cual quería poner en libertad, él tenía que ir a tratar con el dueño de ese pariente, que era un esclavo, ¿cierto? Trataba con ese dueño y acordaban un pago, que era el que exigía este dueño. Si lograba pagar el monto, se lo llevaba a su casa, pero esa persona aún no era libre de esclavitud, porque si salía a la calle, su condición a los ojos de la sociedad era la de un esclavo. Por lo tanto, no iba a ser mirado con buenos ojos ni con todos sus derechos. Su nuevo dueño, si quería realmente darle la libertad, tenía que hacerle un documento, una especie de certificado donde lo ponía en libertad, lo dejaba libre. De esa misma manera, el Señor Jesucristo nos rescata, nos redime de nuestra esclavitud del pecado y lo hace pagando un precio. Y el precio por nosotros era la sangre que Él derramó en la cruz al morir. Con esto, el Señor nos dio libertad. Libertad. Y aún más, nos adoptó como hijos, pues porque ya no somos tratados como esclavos. Ninguno de nosotros es tratado como un esclavo, sino es tratado como un hijo. En gratitud, Dios ha hecho algo maravilloso. Cristo, obedeciendo al Padre, muere en la cruz por nosotros. De esta manera, el Padre nos adopta. Y ya no somos, como dije, esclavos como antes. Si bien el apóstol Pablo se hacía llamar a sí mismo esclavo, lo hacía por amor al Señor. Y se ponía bajo servidumbre a Cristo, pero también por amor. Y nosotros, todos nosotros, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, ahora como hijos, también nos ponemos a servicio de Dios, pero por amor. No estamos obligados. Y Dios, para protegernos, nos ha insertado en su familia. Y en su familia hay leyes, hay ordenanzas, hay regulaciones, pero para protegernos y para mantenernos en la condición de hijos. En este texto, la esclavitud que Pablo está intentando explicar, con términos ya conocidos para la época, es una esclavitud que ha estado en la humanidad desde el inicio de los tiempos, desde la caída. Y ha estado, de alguna manera, encapsulado, ¿cierto? Como un quiste en el corazón de todo hombre y de toda mujer. La humanidad completa fue condenada a la esclavitud del pecado desde que Adán y Eva se rebelaron contra Dios, por lo cual, sin Cristo, estamos bajo servidumbre de pecado. Somos esclavos.
Una forma en que podemos ver manifestado el pecado es a través de la idolatría o de las conductas idolátricas. Ahí se ve evidentemente cómo éramos antes. El corazón de las personas, por ende, sus vidas están atrapadas en la esclavitud de la idolatría, porque dejando a Dios de lado, adoran, buscan y atesoran todo aquello que alimenta sus deseos. Por ejemplo, buscan el dinero en exceso, buscan las cosas materiales en exceso, buscan el poder en exceso, buscan la fama y los placeres del cuerpo en exceso. Con el dinero pueden adquirir todo lo que quieran: casas, autos, viajes, artículos de lujo, etc. Pero nunca es suficiente y quieren más y más dinero para comprar más y más. Las cosas materiales los hacen sentir bien por un tiempo, porque pueden dar cierta comodidad, cierto confort, como por ejemplo la tecnología. Si uno se compra un modelo de teléfono celular, de pronto siente una necesidad, a veces ridícula, de comprarse uno más moderno, por el solo hecho de que es más nuevo, porque aporta lo mismo a veces. Así también pasa con la ropa, que se renueva cada temporada, porque ya ha pasado de moda. Y esto comienza a crecer y ahí, sin parar, nunca se logra estar satisfecho. El poder también va ligado a la fama. Queremos destacar, pero también tener el control, por ejemplo, en el trabajo, tener el control en la vida de otros, influir de tal manera que nuestras ideas sean las que los demás sigan. Si bien pueden ser buenas, la forma en que se quieren imponer no es la más adecuada. Porque muchas veces se llega a atropellar a las personas, o mucho peor, se considera la vida de otros tan insignificante que se recurre incluso a la idea de eliminarlos. Se pierde total valor por la vida humana y no hay ningún problema en quitar la vida a una persona con el fin de obtener poder, fama y gloria terrenal. Y esto comienza como una escalada de violencia y abuso de poder sin retorno. Y el problema es que siempre y siempre se quiere más y más. Los placeres de la carne, como la comida, la bebida y el sexo sin límites, nunca, escúcheme, nunca serán suficientes en un corazón que se encuentra bajo la esclavitud del pecado. Con todo esto y mucho más, es que necesitamos ser redimidos. Y por ende necesitamos también un Redentor. Y ese Redentor es Jesucristo, el único y verdadero gran Redentor de la humanidad. Volvemos a la pregunta al principio: ¿cómo estoy respondiendo a la redención? ¿Estoy respondiendo en gratitud y en amor ante el sacrificio de Cristo? ¿Vivo agradecido de Cristo? ¿Manifiesto amor a nuestro Señor y Dios por tan magnífica obra de rescate? ¿He hecho que toda mi vida sea un continuo acto de gratitud y alabanza hacia Dios? ¿Nuestras vidas están glorificando al Señor? Entonces, usted se pregunta, bueno, ¿cómo puedo responder a la redención entonces? ¿Cómo manifiesto gratitud y amor a Cristo? Perseverando en la fe, hermanos. 1, orando a Dios. Mantener una comunión constante con el Señor. 2, leyendo su palabra, estudiando personalmente y también en comunión con otros hermanos. 3, discipulándose. 4, sirviendo al cuerpo de Cristo. Siempre hay trabajo que hacer en el cuerpo de Cristo. 5, manteniendo la comunión con los santos, congregándose en cada instancia de la vida de la iglesia. 6, alejándose del pecado. 7, glorificando y alabando a Dios en todo lo que usted haga, no solo en la iglesia, también en la casa, junto a la familia, en el trabajo
y donde usted se encuentre. Segundo punto, Dios nos capacita para entender su redención. Versículo 8, dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios no solo nos perdona según sus riquezas y nos rescata, nos redime, sino que además nos da los recursos suficientes para entender y para andar correctamente en esta vida. Así, día tras día y de una manera clara, nosotros podemos reflejar la voluntad de Dios de la manera que a Él le puede agradar. ¿Por qué? Porque Dios nos da con muchísima generosidad los medios necesarios para entender su palabra y también para saber cómo obedecerla. La gracia de Dios, como dice el texto, que sobreabunda para redención y perdón, también inunda y llena nuestros corazones, el de todo creyente, con toda sabiduría e inteligencia. Sí, hermano, su corazón está lleno de toda sabiduría e inteligencia. La sabiduría que Dios le da se relaciona con la capacidad de entender lo que Él mismo nos revela. ¿Cómo es esto? Es la sabiduría para entender las cosas de Dios. Por ejemplo, entender lo que es pecado, entender lo que es la justicia, entender que hay un infierno y que hay un cielo, entender lo que es el tiempo terrenal y lo que es la eternidad. Dios con su gracia ilumina nuestras mentes, que antes estaban entenebrecidas, y las hace comprender el mensaje de la cruz, convirtiendo todo lo que antes era locura para el mundo en poder y sabiduría de Dios. Eso hace Dios con nosotros. Jesucristo dijo en Mateo 11, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. No quiere decir el texto que los niños son los que entienden exclusivamente, sino que como los niños, así hasta un niño puede entender las cosas de Dios si él quiere revelarlas. Y Dios quiso revelar estas cosas a nosotros, por lo tanto nos capacitó para entenderlas. El Señor escondió de los sabios de este mundo esta verdad y nos ha hecho comprender a nosotros este misterio. Así, la inteligencia de Dios, de alguna manera nos da la capacidad para actuar con un enfoque espiritual, manejando los asuntos cotidianos de manera espiritual. Es decir, podemos comprender los problemas y las necesidades de la vida. Así no nos afanamos, no caemos en angustia, no sentimos temor y podemos confiar que Dios tiene el control. Eso hace posible que usted tenga una vida exitosa en Cristo, porque está capacitado con sabiduría e inteligencia a la manera espiritual. De acuerdo a esta sabiduría e inteligencia dadas por Dios, ¿cómo estoy respondiendo a la redención? ¿Estoy respondiendo en gratitud y amor ante el sacrificio de Cristo? Hermanos, no tenemos excusa ante Dios. Él nos capacitó para comprender las profundidades de su gracia derramada. Y si no vivimos acorde a estas bendiciones, de alguna manera estamos viviendo en pecado. Porque sabemos lo que es correcto y sabemos cómo arrepentirnos y sabemos qué hacer. Sabemos que tenemos que doblar las rodillas y orar a Dios y pedir perdón. Y poner en mayor estima su sacrificio, considerando todo lo que Él ha hecho por nosotros. Punto 3. El motivo de la redención. Versículos 9 al 10. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
Dios nos ha dado a conocer su voluntad. Ya no es un misterio. Y a Él le ha agradado hacerlo así. Él quiere que todos los creyentes, todos, conozcan sus riquezas y lo que han recibido por gracia. Él quiere, Él se gloría en esto, de ser sincero con todos nosotros y decir, esto se ha planeado desde el pasado y ahora se ha manifestado a ustedes. Es un regalo para ustedes. Desde la eternidad pasada destinó a Cristo para llevar a cabo la salvación de la humanidad que se encontraba sumergida en la miseria y ruina. Y ahora Dios siente placer de dar a conocer este maravilloso plan que no es otra cosa que su evangelio. En el contexto de la carta, el apóstol Pablo quiere manifestar que Dios no se guardó absolutamente nada. Todo lo ha revelado en Cristo. Esto lo hace Pablo porque en el caso de los habitantes de Éfeso, existían algunas sectas en aquella época que tenían la particularidad de pedirle a sus integrantes ciertos juramentos para mantener en secreto, en lo oculto, las enseñanzas que esos grupos tenían. Pero Dios no es así. Dios no lo hace de esa manera. Cristo mismo enseñó a sus discípulos y luego en la ascensión les comisionó a ir por todo el mundo predicando su evangelio. Y así lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Y predicamos a puerta abierta, el que quiere venir entra, el que no quiere se va. Es libre. El Señor ha abierto su evangelio para que se propague por todo el mundo y se enseñe y se predique. El reunir todas las cosas en Cristo se puede comprender con mayor claridad en los versículos 20 al 22 también del capítulo 1. El texto viene hablando del poder de Dios y de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo no solo es cabeza de todo, sino que es el centro de todo. Él murió para que todas las cosas se reúnan y se sujeten en Él. En términos sencillos, Cristo reúne, por ejemplo, a judíos y gentiles en un solo pueblo que es su iglesia. Y Él es la cabeza. En Cristo también serán establecidos una tierra nueva y un cielo nuevo. Bajo el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, los seres celestiales, y en la tierra, todos nosotros, y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pondrá a sus enemigos bajo sus pies. El príncipe de este mundo será echado fuera. Y la expresión dispensación del cumplimiento de los tiempos se refiere al periodo que se inicia cuando Cristo muere y resucita. Su retorno triunfante y la ejecución de sus juicios. Todo ese periodo en el cual nosotros ya estamos. Nosotros estamos en la era del Mesías, que partió con su resurrección, con su ministerio, y va a culminar con su retorno, cuando Él traiga juicio, cuando Él venga con poder, ¿cierto?, en su caballo blanco. Todo esto Dios lo ha dado a conocer de manera abierta y transparente a sus escogidos. Por eso Pablo alaba a Dios al comienzo de esta carta de manera tan grande. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Pablo estaba extasiado de alegría, de ver cómo Dios
revelaba a los creyentes esta verdad oculta para muchos. Nuestra salvación a través de la cruz, nuestra redención, nuestro rescate, para ser luego salvados y adoptados por Dios Padre. Hermanos queridos, Dios nos ha dado toda sabiduría e inteligencia para poder exaltar a Dios como lo hace Pablo. Fue Dios quien manifestó estos misterios a Pablo. No fue Pablo quien descubrió esto. Si Dios no le place revelar estas cosas a los hombres, no hay forma de saberlo. Y a todos nosotros Dios nos ha concedido conocer a Cristo y a su Evangelio. Vuelvo a plantear las preguntas. ¿Cómo estoy respondiendo a la redención? ¿Estoy respondiendo en gratitud y amor ante el sacrificio de Cristo? Aprovechemos esta mañana, este instante, para volver a tener presente la redención, nuestra redención, a volver a valorar la maravillosa obra de Dios que planeó desde la eternidad y es llevada a cabo en el mayor acto de amor de toda la historia, el sacrificio en la cruz de Cristo. No hay otro igual. Si usted está escuchando esto y nunca ha tenido la oportunidad de conocer a Jesucristo como su Redentor, su Salvador, o no estaba seguro, pero hoy sí quiere recibir la redención que da el Señor y no sabe cómo obtenerla, le decimos que solo debe creer en Jesús. Él es Dios, Él es el creador de todo. Él le dio la vida, pero Él también tiene el poder para perdonar los pecados y darle una nueva vida, una vida eterna, lejos del pecado, lejos de la enfermedad y la muerte, allá en la eternidad. ¿Qué tiene que hacer? Orar y reconocer que es un pecador y pídele que le perdone. Así que vamos a orar todos juntos, por nosotros mismos, para que volvamos a avivar este fuego de estar atentos a la redención, y por aquellos que aún están ahí, ¿cierto?, esperando esa redención. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Oramos, Señor, por aquellos que anhelan ser rescatados, redimidos, Señor, y no saben dónde buscar y cómo hacerlo. Pero tú estás ahí, Señor, para ellos. Dios bendito, abre sus corazones, Señor. Manifiéstate a ellos como te has manifestado en todos nosotros. Y a nosotros, Señor, avívanos, Señor, para que cuidemos esta salvación, para que realmente consideremos la redención que tú nos has dado y vivamos conforme a ese llamado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y para terminar, quiero leer un texto que está ahí en Apocalipsis, versículo 6. Y dice así: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Amén. Gloria a Dios.